Uf, qué emoción con este review del libro. A 3 días de acabar el año. ¿Qué onda, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo review, a un nuevo episodio de Share by Jerry en edición Review de Libros. Este es el segundo libro que leo de este autor, es Homo Deus, del autor Yuval Noah Harari, del mismo que escribió Animales a Dioses, Sapiens, que creo que fue, no sé, como el sexto libro que leí en el año y me encantó. Y este no ha sido la excepción. Es más, yo creo que este va a ser mi top 2 de libros que he leído en el año. Creo que me gustó más incluso que Sapiens. Y primero les voy a decir, o sea, como voy a manejar este video, como algunos saben, les voy a decir en general que me encantó y luego les voy a comentar un poco más de las ideas que tiene el libro y por qué me gustó tanto, ¿no? Ok, empecemos. Me encantó el libro. O sea, en realidad es una obra de arte. Yo siempre me impresiona mucho este tipo de autores en general, no solo su tipo de narración y escritura que son tan sencillas para cualquier público. O sea, a veces piensan que estos libros son como que muy complicados o muy difíciles de leer, este, o me dicen, no, es que tú sabes mucho y por lo tanto los entiendes, pero realmente no. O sea, el autor te lo escribe de manera tan sencilla que realmente un niño de secundaria fácil puede entender muchos de los temas que vienen aquí. Entonces, en general, el libro es muy sencillo de leer, tiene mucho contenido de valor, en serio, y además de que es muy importante lo que dice. Para darles una idea, esto son las referencias de este libro, por eso también, que importa mucho, ¿no? O sea, para este tipo de libros que son de historia, importa mucho las referencias y en general, pues aprecia mucho, ¿no? Que están muy bien sustentados, es algo importante. Ya les he contado un poco de Yuval Noah Harari en el anterior review, pero pues se especializó en historia medieval y militar y luego se doctoró en historia del mundo y procesos macrohistóricos. Y es por eso que te puede brindar bueno, Sapiens fue una breve historia del ayer, del pasado, y Homo Deus es una breve historia del mañana, o sea, de qué nos depara, ¿no? Y está muy interesante, ¿no? O sea, literalmente es qué nos depara el futuro. Eh, Antes de continuar y decirles más sobre el libro, me encantó. O sea, en serio se lo recomiendo. Creo que es algo muy importante de leer y más en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad es muy humanista. Y dirán, ¿qué tiene de malo el humanismo? Tiene varias cosas. Una de las principales es que nos pone a los humanos en el centro de todo y dejamos de lado pues la naturaleza, las plantas, los otros animales que también tienen sensaciones y emociones y lo dejan de lado y pone al ser humano y lo diosifica y tiene algo de peligroso diosificar humanos, ¿saben? Porque no somos dioses. Entonces rompe con ciertos paradigmas, algunos que los voy a mencionar así de pronto y luego voy a profundizar un poco más. Es el tema de el alma. ¿Tenemos alma? No tenemos alma. Spoiler, no tenemos alma, al igual que ningún otro animal, porque no hay evidencia científica que lo compruebe. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es todo un tema súper complejo que esas páginas fueron las que más me atraparon. Tenemos conciencia de nosotros, sentimos, sabemos que dudamos. Los animales también tienen conciencia y por lo tanto sienten. Y nosotros como humanos decimos, a la verga los animales, vamos a meter a cerdos en granjas y vamos a olvidarnos de sus deseos y vamos a hacer unas granjas industriales de cómo producir carne de cerdo. Y vamos a reprimir sus deseos, ¿no? Entonces está muy interesante. Otra concepción importante que maneja aquí el libro es el tema de la libertad. Somos libres, ¿no? Spoiler, y me duele, fue algo difícil para mí. No somos tan libres como pensamos, o casi nada, o nulo. Otro tema es, pues, esto del individualismo, de por qué los seres humanos dominamos en el mundo, qué nos hace tan especiales. El tema de, pues, si ya superamos la muerte, la hambruna, la guerra, ¿cuáles son los nuevos retos? O sea, no los superamos, ¿no? Aún queda, muchas personas se mueren de hambre, ¿no? Y hay guerras y así, pero son la minoría y todo esto, o sea, les recuerdo, él estudió procesos macrohistóricos, él lo ve desde un lente macro, o sea, puede que haya una guerra en un país, pero no es la mayoría, no es lo general. Entonces él se centra en lo macro, está muy interesante eso y, y pues sí, si ya la hambruna, la peste, o sea, las enfermedades, la guerra, ya no son los principales problemas de la humanidad, ¿qué lo va a hacer? Bueno, ¿cuáles van a ser sus nuevos retos? La felicidad permanente,
la eterna juventud, que ya no queremos morir, eh, que ahora queramos ser mejores, o sea, que seamos ahora superhumanos, y ahí se involucra la ingeniería genética. Está muy interesante el libro, tiene ideas muy buenas y te presenta incluso lo más desafiante, yo siento aquí, es que te presenta las nuevas posibles religiones que vaya a haber en un futuro. Este, que es el tecnohumanismo y el dataísmo, que son los últimos dos capítulos que menciona. Pero en general se la vive desmenuzando mitos y, y concepciones humanistas, como conciencia, alma, libertad, la privacidad, individualidad, somos individuos o no. Está muy interesante y pues todo esto lo fundamenta con nuestro pasado y con nuestro... Y pues de ahí, del pasado parte al futuro, ¿no? Que pues algo que me ha quedado claro en las últimas películas, series y podcasts de personas que he escuchado, pues de filósofos o físicos, es que el futuro no es, o sea, en serio, no está nada escrito, o sea, no tenemos ninguna certeza del futuro. Entonces, él mismo lo dice, pues esto lo estoy construyendo en base al pasado, en base al historial que hay, pero, pues, así como el internet vino, se cantó y cambió todo, pues puede haber una disrupción en un futuro que cambie todo. O simplemente, pues quizá los humanos cambiemos, cambien las narrativas que a la vez moldean el mundo y el libro solo haya sido una advertencia, ¿no? Y no haya sido más que eso, ¿no? Porque el futuro que te presenta aquí, pues es, o sea, y de nuevo, relacionándolo a la historia y a lo que hemos hecho como especie, el futuro que nos separa es aterrador, por decirlo menos. Puede ser que ya, o sea, que el Homo sapiens ya haya salido de su última estación y ya no regrese y quizá muramos como especie. ¿Muramos? ¿Esa palabra que existe? O sea, de morir, ¿no? Pero entonces está muy interesante. Habla mucho del tema de las ficciones, de que nosotros como especie creemos en algo que no existe eh, y el poder de una buena narrativa, ¿no? De la ficción. Está muy interesante, en general se lo recomiendo, ya van 8 minutos casi alargando este libro, les resumí muy en general las cosas, está muy bueno, en serio, léanlo, ya les digo, creo que va a ser mi top 2 de libros en este año, o el top 1, no sé. El de Sapiens también se lo recomiendo demasiado. Habla de temas diferentes. El de Sapiens sí habla más del pasado, o sea, por ejemplo, temas que ahorita me recuerdo, pues se adentra más de que, bueno, porque Inglaterra tuvo tanto éxito y fue el colonizador por excelencia, ¿no? O porque el capitalismo triunfó, o porque el Homo sapiens triunfó entre las otras especies, o qué onda con la agricultura, o qué onda con la revolución industrial, o qué onda con... Entonces sí habla mucho más del pasado, y pues se centra, agarra cosas del pasado, por eso creo que me gustó mucho, porque rescata mucho o cosas importantes del libro de Sapiens, y, y lo trae y lo proyecta en un futuro, y está muy interesante. Y pues habla también de algoritmos, inteligencia artificial, cyborgs, superhumanos genéticamente modificados. Entonces, en general, está muy bueno. Estos primeros 10 minutos fueron para eso, para decirles y vendérselos. El libro es una joya. Salió en el 2016, si mal no recuerdo. Y fíjense que yo lo empecé a leer, o sea, yo lo había comprado. Lo compré creo que a inicios de año y lo había tenido ahí en mi repisa. Y no luego, yo dije este año, solo voy a leer un libro por autor. O sea, no leí dos del mismo. Pero este fue la excepción porque ya sabía pues el título y lo de atrás. Miren, si quieren pónganle pausa y léanlo. Que nos depara el futuro y pues te da unas preguntas. Bueno, el chiste es que lo empecé a leer porque en mi clase tuve una clase que se llama poshumanismo. Poshumanismo, tecnología y ética o algo así. Ahí en el TEC, porque este semestre pude meter materias de otras carreras. Esa fue como una optativa. No me gustó en general la optativa, cómo se dio. El tema en sí es muy interesante, el tema del poshumanismo. Compré este libro porque realmente estaba emocionado por la materia.
pero el libro es muy complejo de leer. Bueno, como que no me di el tiempo realmente, me aburría. Pues es filosofía y con términos muy rebuscados para mí, y además está en inglés. Entonces me resultó complejo de leer. A ver, poshumanismo, que va después del humanismo, y es como que esta época, bueno, ahorita voy a dar más detalle. Es de Rosy Braidotti, en sí la autora es como la pionera en esto del poshumanismo, que es una rama muy importante y que todos debemos de saber un poco más porque nos afecta a todo, o sea, literalmente afecta a todo. Por eso la materia en general es muy importante, saber del poshumanismo y del humanismo es muy importante. Este libro, aunque puede ser de los pioneros, batallé para leerlo y, y, y prácticamente lo ignoré, o sea, leía de que resúmenes o videos así, pero pues no lo leí mucho, casi nada. Y luego dije, mejor leo este, que ya sé cómo es el autor, sé que escribe muy bien, sé que las ideas las comparte de una manera muy didáctica, sé que tiene mucha investigación detrás, y lo leí. El resultado me encantó, o sea, me lo devoré, creo que me lo leí como en 3 semanas, no sé. O sea, pero realmente, o sea, es que está muy bueno y muy bueno. Y además, si notan, lo de siempre, ¿no? O sea, pongo mis post-its y subrayo, no sé cómo hacerlo, subrayo, entonces, pero ahorita hice de que un resumen de cosas que quería decir y me hace la vida más fácil. Bueno, en general el look está muy bueno, cómpenselo. No, aquí no viene el precio, yo creo que me costó como 450 pesos y vale la pena tenerlo en físico. O sea, está muy bueno. Ok, dada esta primera parte, diciendo que el libro está súper chingón, vamos a pasar un poco más a los temas del libro, ¿no? Creo que el principal, como les comentaba, es el tema del humanismo contra el poshumanismo. Porque el autor realmente menciona solo una vez la palabra poshumanismo, o dos, pero yo entiendo que su visión es poshumanista. ¿Y a qué se refiere con esto? Para entender un poco más el poshumanismo, y no lo voy a explicar mucho a detalle porque tampoco entendí del todo, eh, primero hay que explicar el humanismo. ¿Okay? El humanismo, ¿qué es esta idea del humanismo? Es cuando nosotros, y de aquí salió la famosa frase de Dios está muerto, de Nietzsche, en donde los humanos dicen, ya no hay que creer en los dioses. O sea, ¿por qué hay que creer en los dioses cuando nosotros tenemos nuestra propia verdad y nosotros somos racionales y nosotros somos la verga, literalmente, y somos los chingones? ¿Por qué tenemos que conferir nuestro poder, nuestro sentido a los dioses? Mejor nosotros hay que dárselo. Y a través de las narrativas, a través de la política, a través de la cultura, lo que sea, ¿no? Entonces, de ahí salió la frase de Dios está muerto. Literalmente nosotros, antes creíamos en los dioses y ahorita, saben, o sea, toda la Edad Media es un ejemplo clarísimo de cómo creíamos en los dioses. Literalmente, ahorita es mucho, y ahorita creemos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras experiencias. Le damos mucho valor a la experiencia humana, al individuo. Sentimos que somos únicos, inigualables y por lo tanto especiales porque tenemos la razón y ningún otro animal puede tener la razón como nosotros, y por eso somos la mera riata, o sea, somos los chingón de lo chingón de lo chingón. Pero hey, no es del todo cierto. Primero, la concepción humanista parte de ciertas cosas. Una de ellas es que tenemos un alma, que somos únicos, tenemos una esencia, lo cual no es del todo cierto. Y la teoría que refuta totalmente esto es la de Darwin, de la evolución. Y dice, Darwin nos ha privado de nuestra alma. En el sentido de que un alma, bueno, un alma es una esencia. Para los humanistas, para las personas, se les preguntas qué es el alma. Es algo que no cambia, es algo que está constante, que está desde que naces hasta que te mueres, o incluso, no sé si incluso se sale de esos rangos, no me acuerdo. Pero es algo que no cambia, ¿no? Que no tiene partes, es solo una cosa, es una esencia. Entonces, ¿qué pasa con Darwin? Darwin dice, hey, venimos desde los monos, que de los monos vinieron desde unas bacterias y luego hemos ido evolucionando a través de millones de años. Nuestro ojo ha ido evolucionando, o sea,
tenía el Homo erectus, tenía un ojo muy similar, pero luego evolucionó y tuvo ahora más gama de colores, pero el ojo no se compone de la córnea, de la pupila, tal, no sé, las partes del ojo. El chiste es que los seres vivos evolucionamos. Los humanos, los animales, las plantas evolucionan. Y tienen partes. O sea, porque evolucionan significa que las partes pueden cambiar o pueden deshacerse, ¿no? O evolucionar, ¿no? Mutar. Pero el alma no puede cambiar. O sea, no muta, no evoluciona, no tiene partes. Entonces, es una contradicción directa. Entonces, además de que no hay evidencia científica que demuestre que haya un alma ni en animales ni en humanos, este, pues se desmiente y además se contradice totalmente con las nociones y el significado mismo de lo que significa alma contra la teoría de la evolución de Darwin, lo cual no le gusta mucho a las personas creyentes, principalmente, porque pues tenemos un alma que se va al cielo, ¿no? Y así. Pero sí, no les agrada mucho, entonces por eso no ha sido tan... De hecho, pues cuando salió de Darwin fue a las personas que más les molestó, o sea, a toda a la iglesia, porque justo mismo desmentía o contraargumentaba las nociones y es muy difícil apartarse de las creencias, ¿no? Entonces, una es esta de que del alma. De hecho, la otra vez escuché un chiste, no me acuerdo de dónde o qué, de cómo no es esto de que esta es nuestra segunda vida, nuestra tercera vida, ¿no? Y realmente ya hemos vivido antes. Y la otra vez escuché un chiste que decía, pues qué raro, ¿no? Porque a lo largo del tiempo la humanidad ha ido creciendo. Entonces, al inicio, digamos que habían 10 personas y estas 10 personas luego en una década eran 100. Entonces, las almas de estas 10 personas ahora están repartidas en 100 personas. O sea, realmente no tengo un alma completa, sino tengo un décimo de esa alma. Y luego, cuando aumentó a 1000, ahora no tengo un décimo, sino tengo o sea, un milésimo de esa alma inicial. Entonces, también son como formas lógicas, no sé si lógicas, pero al menos cómicas de ver como, hey, pues quizá no haya alma, o quizá no haya algo que no tuve una vida pasada, quizá solo es este punto, ¿no? Ok, ese es el tema del alma. El otro tema son tres, ¿no? Alma, conciencia y libertad, que son las que más me generaron ruido, me gustaron. El tema de la conciencia es algo súper complejo. O sea, literalmente no hay evidencia científica, los científicos están súper perdidos en qué es la conciencia, cómo se genera la conciencia, eh, porque son estas experiencias subjetivas, ¿no? Que son sensaciones u deseos. Pero ¿dónde se genera la conciencia? Y pone como ejemplo que dicen que la conciencia se genera a través de millones de neuronas que están conectadas entre sí y conducen y se genera la conciencia. Pero una analogía que me pareció muy cómica a la vez es como si en Wall Street se generan millones de transacciones en un segundo, pero no por eso Wall Street va a decir, oh, me siento en una crisis económica. No hay, no hay un ente de Wall Street que dice, ah, me siento tal, tengo un deseo de comprar esta acción. No, o sea, pero a nosotros sí pasa eso, o sea, y los científicos aún no saben dónde se genera la conciencia. Y lo más importante de aquí es como que la conciencia genera estos deseos y sentimientos y emociones, pero a la vez estos no tienen una repercusión real en nuestro sistema. Son temas complejos, los invito mucho a que investiguen y me comenten si me equivoqué o dije algo mal incluso del libro, pero explica cómo los seres humanos, los seres vivos que yo entendí, son algoritmos muy sofisticados y pues son orgánicos, ¿no? Pero son algoritmos, que significa que si le das como un algoritmo informático, ¿no? Le das ciertas instrucciones, pasos, le das un input, tiene un proceso y sale un output, tiene un resultado. Y pues los humanos somos igual. Y para ello, o sea, para yo tomar este vaso de agua, realmente no había necesidad en ese algoritmo de un sentimiento de tengo sed, hace mucho que no bebo agua, se me antoja esa agua. O sea, realmente tuve sed, pero porque mi sistema me lo pidió
y ni siquiera tuve o no era necesario tener este sentimiento de delicia o de frescura. O sea, realmente los procesos son que se relaciona muy directamente a la libertad. Como que no era necesario esto de sentir, de la ira no es necesaria para que, o el miedo no es necesario para que veas un león y sales corriendo. O sea, como procesos, como un refrigerador, o sea, como el teléfono o la lavadora. O sea, tú le metes ropa, le pones start y te la saca limpia. Pero la lavadora no tiene que decir, ahora es hora de trabajar, ya hace mucho que estoy echando flojera. No, o sea, no hay necesidad de emociones y sentimientos para esto, ¿no? Es algo muy complejo, ¿no? Pero en general la conciencia es algo muy complejo, que aún no saben qué onda con los científicos. Lo más importante de aquí que rescato es que pues los animales y los animales son conscientes. Eso es algo muy importante para el tema de maltrato animal y de explotación animal. El tema pues de tanto cómo los usamos como alimentos. Y pues están estas granjas industriales en donde pues tienen cerdos, gallinas, vacas. Y los tienen literalmente sistemáticamente hechas estas granjas para que haya una mayor efectividad. Entonces, si una vaca tiene un corderito, las necesidades biológicas que se han formado a través de largos años de material biológico, de ADN histórico, te dicen, oye, pues el corderito tiene la necesidad fisiológica de estar con la mamá y de sentir el cariño y la conexión. Pero hey, eso no es productivo. Entonces mejor separar los corderos, apártalos de la mamá y esa necesidad de emociones, esa conexión se rompe. Entonces, y sufren, ¿no? O sea, tipo, han visto como, aquí ponen imágenes, pero pues pueden buscar ustedes, si es que les agrada la idea, que no les agradaría, buscar cómo son estos criaderos, matanzas sistemáticas de animales domésticos, ¿no? De vacas, cerdos, gallinas, cómo los tienen sistemáticamente listos para que produzcan, ¿no? Y les quitan estas necesidades fisiológicas que tienen, ¿no? O sea, sí, o sea, es literalmente, yo tengo el deseo o sea, y es que venimos por eso la parte de la historia, ¿no? Like, ¿por qué sufren? Bueno, pues porque a lo largo de la historia, y también con los Homo sapiens, las vacas han estado libres y han pastoreado y han estado con sus crías a lo largo del tiempo. Igual los Homo sapiens, a lo largo de miles de años antes de que llegara la vida moderna, no estamos encerrados en una oficina cautivos de nuestros deseos y de nuestra necesidad de correr y de crear. Antes éramos nómadas y antes recolectábamos y antes hacíamos y ahora ya no, nuestros deseos se suprimen y nuestras necesidades más que nuestros deseos son suprimidos. Entonces aquí es algo importante para el tema de ética, que pues la ética es algo incluso, la ética es poshumanista, o sea, bueno, mucho de la ética es humanista en el sentido de que ponen al humano en el centro en el centro de la ecuación y dicen, sí, salvaguarda las vidas humanas, pero hey, ¿y las vidas de los animales no importan? Y por eso es que pues las granjas industriales están como están, o por eso es que se hace el maltrato animal para pruebas farmacéuticas, o incluso para... es que se me ocurrieron ahorita ejemplos que leí así, pero no me quiero extender de más. Lean el libro. Lean el libro. Y la otra cosa que pues me ha explotado también la cabeza es el tema de la libertad. ¿Qué es una gran pregunta? O sea, ¿somos libres? Respuesta corta, no, no somos libres. Al parecer todo el pastel se reparte entre condiciones deterministas o aleatorias. ¿Qué quiere decir esto? En parte no me sorprende, o sea, me sorprende esto de que no somos libres. Es muy difícil incluso de compartir. Me sorprende esto. No me sorprende el tema de la libertad porque sé que ciertas condiciones nos determinan. ¿En qué sentido? Sencillo, o sea, desde que he comido a lo largo de mi vida me va a determinar en qué tan bien me siento fisiológicamente para correr, hacer una carrera o desde mi mamá si tuvo algún tipo de cáncer o algún tipo de trauma incluso, se heredan biológicamente hacia mí. Entonces, realmente
era libre de tener este cáncer, que no tengo cáncer, afortunadamente, y espero que no tenga en un futuro, eh, o ya estaba determinado desde herencia genética, o este trauma que tengo, pues quizá no se debe no era libre yo de elegir de si estaba triste o no, sino, oye, pues las escuelas en donde estuve, la colonia donde estuve, el trato que mis papás me dieron, los amigos que tuve, me determinaron en cómo era yo en mi personalidad. Entonces, ese tema de las condiciones materiales que condicionan a mí a ser quien soy, no me sorprendía. O sea, ya lo había escuchado, pues es una idea de Marx, según yo. Eh, sí, o sea, no, o sea, es como el pobre no es libre de dejar de ser pobre, o sea, sus condiciones materiales lo tienen ahí y todo el sistema estructural lo mantiene ahí, al igual que el rico, o sea, el rico no es rico porque quiere, es rico porque estructuralmente así está el sistema y eh, pues sí, ¿no? No me voy a poner más político. Pero sí, o sea, esa parte no me sorprendía, lo que me sorprendía era que según el libro, la libertad es un mito y eso es una concepción que pega duro, ¿no? O sea, más por el hecho de pensar como, o sea, entonces el yo decidir grabar este video y estar hablando y decir estas palabras que voy a decir a continuación, no son, no soy libre de decirlas, o sea, ya estaba determinado a decirlas o están saliendo aleatoriamente de mí. Eso está muy claro, muy loco, o sea, que sí, o sea, o sea, yo soy libre de tomar este vaso de agua o ya estaba determinado a tomar ese vaso de agua. No sé, realmente me vuela la cabeza, no tengo la respuesta yo. Quiero pensar, hay una definición de Spinoza que le escuché de Diego Rosarín, que Spinoza es un filósofo, no sé si del siglo pasado o del antepasado, que decía que su definición de felicidad es como, no lo voy a decir tal cual, pero es algo así como la libertad es la ignorancia de las condiciones que nos condicionan. Sí, o sea, la libertad es esta ignorancia de que no sabemos que hay condiciones que nos determinan, que nos condicionan, ¿no? Eso sonó muy repetitivo. Pero en el sentido de hay cosas que no vemos, que nos están determinando o que nos están diciendo qué hacer las cosas, pero no sabemos que existen esas cosas, por lo tanto, nosotros creemos que somos libres. Y un ejemplo que Diego comparte es esto de, te dan a elegir entre dos puertas, ¿no? Tú eliges A o B, puerta roja o azul. Y tú dices, yo elijo puerta roja. Abres la puerta roja y dices, mira, hay este pasillo. Lo que no sabías es que en la puerta azul realmente solo era una fachada y no hay nada, hay una pared de concreto ahí atrás. Entonces realmente no eras libre de elegir la azul. O sea, ibas a escoger la roja sí o sí. Este tema está muy loco. Justo acabo de escuchar un podcast entre Javier Santoalla, Roberto Martínez y los hermanos Rosarín de este tema de la libertad. E incluso uno de los hermanos Rosarín, ¿cómo se llama? Boston. No me acuerdo cómo se llama. Mateus Rosarín es un filósofo y Javier Santoalla es un físico súper cabrón que trabajó en el ISER. Entonces, ellos mismos estaban discutiendo esto de la libertad, del determinismo, y es súper loco pensar en que no somos libres y qué es libertad. Y sacaron a flote el premio Nobel de Física del 2022 o 2021, no sé, que estaban hablando de la cuántica, que no sé mucho de cuántica, pero el chiste es que llegaron a la conclusión con este premio Nobel a que Dios sí juega a los dados. Es una frase que Einstein dijo, y él creía que no había tal cosa como libertad, sino que él entiendo que era como un determinista duro, y por eso decía que Dios no juega a los dados, que ya está todo determinado, solo que no sabemos cuáles son las causas, ¿no? Pero con este premio Nobel de Física se descubrió que hay un porcentaje de aleatoriedad. ¿Qué quiere decir? Que hay un porcentaje de al azar. O sea, que no todo está determinado, sino que si hay algo a la suerte o al azar, ¿no? ¿Qué tanto porcentaje es determinado y qué tanto es al azar? No sabemos. Pero significa que pues, solo hay cosas determinadas o al azar.
no hay tal cosa como libertad. Y esto mismo lo explica Yuval Noah Harari en su libro de Sapiens, que dice, todo el pastel se divide entre estas dos cosas. No hay tal cosa como libertad. Entonces está muy loco, pero entonces lo que estoy haciendo, ¿qué es? O sea, no estoy siendo libre de ello, o sea, ya estaba condicionado a esto. Está muy loco. Incluso ellos, que pues ya son adultos, tienen más conocimiento de filosofía, de física, pues no abarcaron mucho el tema de la experiencia como individuo de saber que no eres libre. Pero está raro, ¿no? ¿Concuerdan conmigo que está raro? O sea, quizá es lo que es, ¿no? Pero pues, nuestro procesamiento no es tan bueno como para captar todas las variables que nos condicionan. Pero está loco, ¿no? O sea, pensar que no somos tan libres como creemos. Y pues sí, al parecer Dios sí juega a los dados. Hay una parte al azar. Y pues está esta onda de los deseos. O sea, ok, quizá, o sea, bueno, o sea, quizá tú eliges hacer esa cosa, algo, pero ¿por qué lo eliges? Por un deseo. Bueno, ¿y los deseos los controlamos? O sea, yo no elijo los deseos, o sea, bueno, según lo que dice aquí Yuval Noah Harari, es que nosotros no elegimos nuestros deseos, solo los sentimos y actuamos acorde a ellos. O sea, yo no elijo, o sea, quédense callados por unos segundos y tienes voces en tu cabeza, o sea, tienes deseos en tu cabeza que se te antoja al agua, que se te antoja un helado, que se te antoja apagar este video. Entonces, ¿quiénes son dueños de nuestros deseos? O sea, ¿nosotros? O sea, ¿yo controlé que quería agua? ¿O solo fue un deseo que va fluyendo por mi cabeza y luego se va? Entonces, lo que dice aquí es que, pues, o sea, ni siquiera somos... O sea, que, ajá, los deseos como que nos controlan, es lo que yo entendí. Y, y aquí está algo interesante, y lo relaciona al tema de Eva, pues de la Biblia. Y dice, Eva eligió comer la manzana, ella lo deseó, y ese deseo de dónde vino. Y si ese deseo realmente, pues de ese deseo no es culpable ella, entonces ¿por qué hay que castigarla, no? Y ¿por qué hay que enviarlos a la tierra? Si ella no es culpable de sus deseos y si ella no es libre del todo, ¿no? O sea, ¿qué tal si ya estaba determinado que iba a comer esa manzana porque quizá tenía hambre, porque, ¿saben? O sea, los deseos no los controlamos. Entonces, está muy complejo este tema de la libertad. De hecho, también leí un libro que se llama Introducción al Análisis Ético y el tema de la libertad es todo un temazo. O sea, bueno, es un capítulo grande. Pero, pues entonces, ¿qué tan responsables somos de nuestras acciones? Y aún así, o sea, pues nos inventamos esta narrativa de que sí tenemos libertad, porque si no, creo que nos volveríamos locos, ¿no? O sea, no pudiéramos asimilar esto de que no hay libertad, o sea, de que no somos libres, siento que es algo muy cañón. Sí, piénsalo, o sea, Eva tuvo la culpa, si es que ella no pudo controlar sus deseos y los deseos la controlan a ella. O sea, que tanto, no sé, sí, es complejo, ¿no? ¿No creen? Y pues otros experimentos que están relacionados al tema de la libertad eran de roborratas, en el sentido de que ya hay tecnología suficiente en donde le ponen como un microchip, entiendo, las ratas y las controlan por control remoto. Entonces la rata, tú le pones aquí derecha y la rata va a la derecha, izquierda, izquierda. Y al parecer no hay señales aparentes de que la rata esté sintiendo que está siendo controlada. En su imaginación, ella piensa que está siendo, que toma las decisiones libremente. O sea, que ella desea ir a la derecha y, sí, y va a la derecha. Ella quiere ir a la izquierda, va a la izquierda. Pero realmente hay alguien que la está controlando por control remoto. Entonces también aquí pues el autor se pone a divagar y pues darle a... Pues esto también es pues un dilema, una pregunta de, pues entonces, ¿qué nos asegura que nosotros no estamos en una simulación, ¿no? Y no estamos siendo controlados por alguien más? Y mencionaba algo así como, pues, los mundos virtuales, o sea, si somos una simulación significa que podemos ser programados y
pues, en tu computadora puedes tener miles de juegos. Entonces, ¿qué nos asegura que nosotros no estamos en un juego y la probabilidad de que estemos en un mundo real es casi nula, ¿no? Porque pues en una computadora puedes tener miles de juegos eh, y pues mundo real solo hay uno. Entonces, probabilísticamente, entonces es casi nulo que estemos en el mundo real. Lo cual está muy loco, ¿no? Pero esta noción de la simulación, justo lo escuché en Mateo Rosarín, como que él sí investigó un poco más y él bueno, compartió la noción de que pues, no sé si pues no creo que la haya contradicho porque es algo muy filosófico pues, y complejo, pero él mencionó que pues es esa noción de que somos parte de una simulación y que estamos determinados en la totalidad es algo muy cruel de pensar, bueno, no sé si de pensar, pero de confirmar o de divulgar al menos, compartir, porque significaría que todas las personas sufren porque tienen que sufrir. ¿Saben? O sea, como que los pobres, realmente tú no tenías elección de ser pobre, no tenías elección de que tu hijo se te muriera, o que lo rescataras incluso, no había opción, o sea, ya estabas determinado, ya había una simulación que así dictaba el juego y que las cosas eran tal cual, o que los ricos tenían que ser ricos porque así estaba el juego diseñado, ¿no? O simulado. No sé si aquí me perdí un poco, en el sentido del origen, o sea, de la esencia que estos autores querían compartir, tanto Mateos como Yuval Noah Harari, es lo que yo entendí, pero realmente son temas que hacen ruido en mi cabeza, o sea, son difíciles de entender. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sí, eso está muy, muy loco, ¿no? Ay, pues esto mismo se relaciona a esto de que todas las cosas, en la frase, ¿no? De todas las cosas pasan por algo. Yo no creo en esa frase. O sea, yo pienso que es una narrativa que nos inventamos porque esa frase lo decimos normalmente cuando pasa algo bueno después de muchas cosas malas y esa cosa buena justifica las cosas malas. Eh, y... Pero no me gusta esa frase. O sea, siento que es como determinista, de que ya hay un orden predilecto de cómo van a estar las cosas y todo pasa por algo, por A, B, C o D. Y yo quiero pensar más que las cosas pasan, que son o aleatorias o si, no sé, o si tenemos cierta decisión, ciertas cosas sí son determinadas, claro, pero que nosotros pues somos libres dentro de nuestra ignorancia y nosotros nos inventamos la narrativa en pasado, ¿no? De que pues sí, todo pasó, pero pues porque ahorita decido contar esta historia, ¿no? Es como lo que dijo Steve Jobs, creo que era, de que todos los puntos se unen en retrospectiva, o sea, solo puedes unir la historia, contar una historia, la historia del mundo desde el presente, no lo puedes contar desde el presente hacia el futuro, no se puede, porque pues el futuro no está escrito, entonces pues quién sabe cómo vaya a pasar. Pero bueno, ya les conté alma, conciencia, libertad, pues básicamente lo del humanismo. Sí, o sea, creo que aquí anoté, página 359. Les voy a decir cómo se derroca esta idea del humanismo con el libro. Que es muy peligrosa la idea del humanismo, pues porque, de nuevo, pone a los humanos como dioses, o sea, los diosifica y nos da mucho poder a nosotros y quita. Y fíjense, esto es muy importante. ¿Quiénes son los humanos? O sea, no solo diosifica a los humanos, sino que hay unos específicos humanos a los que se diosifica. ¿Quiénes son ellos? Ah, bueno, pues son los europeos, son los hombres, son los blancos, son los de alta clase, son los que son racionales, pero quienes no son humanos. Porque el humanismo, no recuerdo muy bien las fechas, según yo se construyó en el siglo XIX, XX, XVIII, XX, no estoy seguro, ahí investigan más las fechas, se las debo, pero pues eran ultraclasistas, racistas, homofóbicos. Entonces, pues de nuevo, los humanos, según las leyes, incluso pues, las leyes, los derechos humanos, bueno, ¿quiénes eran estos humanos y quiénes tenían estos derechos? De nuevo, los europeos, blancos, gente de clase alta, gente
pues los hombres, los heterosexuales, los homosexuales, olvídate. Entonces, todas estas personas negras, mujeres, homosexuales, africanos, americanos, todo el que no fuera de Europa, todo el que no tuviera uso de razón, incluso los discapacitados no eran humanos, todos estos no eran humanos según el humanismo. eh, y había una jerarquía de clases, ¿no? De que los que sí son humanos dominan a los que no son humanos. Y no porque sean animales, simplemente porque no entraban dentro de la jerarquía y la narrativa que se inventaron para conservar el poder. O sea, es increíble el tema del poder también. Y cómo, o sea, y la ciencia, bien lo decía Samara, pues la ciencia la construyeron y la fueron diciendo y haciendo los humanos. De nuevo, ¿quiénes son los humanos? O sea, por humanos ahorita, en nuestro siglo, que ya está muy incluyente y diversificado y afortunadamente, ya somos todos, ¿no? Podemos decir a un hombre negro, hey, tú eres humano, a una mujer, hey, tú eres humana, a alguien que viene de Asia, hey, tú eres humano. Pero antes no era así. O sea, antes los humanos solo eran los blancos europeos heterosexuales, ¿no? Eh, sí, Europa, el viejo continente, Inglaterra. Entonces, sí, los humanos. Entonces, ¿en qué estaba? Sí, la ciencia la construían los humanos y estos humanos sí decían, en la psicología querían compartir un artículo de que, pues los gays, o sea, lo de los homosexuales, creo que en el anterior libro, el de Sapiens, ahí comparte cómo antes escribían de que los homosexuales son inferiores a los heterosexuales porque tienen la depresión, tienen tales enfermedades, tienen tal. ¿Por qué? Pues porque los reprimen, porque no pueden ser quien son, porque no tienen derecho a la salud. Entonces, la ciencia y las escrituras, muchos los hacían estas personas privilegiadas, ¿no? Al final de cuentas, es lo que son. Que yo también soy privilegiado. De hecho, nomás me falta el dinero y ya sería... nomás me falta mucho dinero y ya sería el humano del humanismo. Pues es esta idea del Vitruvian, o sea, de Da Vinci. Que de hecho por eso Guidotti en esta portada pues pone una mujer que pues que está combinada con la ciencia. O sea, y también está muy interesante porque ahora el humano, o sea, el humano ya no solo está formado de carne, o sea, ¿qué tal si ahora en el futuro el humano tiene aquí el Neuralink de Elon Musk? O quizá tiene memoria infinita, o quizá está conectado al internet, o qué tal si ahora una parte es biónica, o sea, sigue siendo humano, o qué tal si está genéticamente modificado, sigue siendo humano, o ya no es humano. Está muy interesante. No me voy a meter más en el tema, pero en general, pues son temas que hay que discutir, hay que hablar, y se tratan en el poshumanismo, ¿no? O sea, de cómo en el poshumanismo tratan de que ya no haya una jerarquía de clases, sino que haya una colaboración. Es decir, no soy superior a ti, o sea, yo humano no soy superior a ti animal, no soy superior a ti cyborg, no soy superior a ti algoritmo. No estoy tan seguro de esto del algoritmo. No somos superiores, sino somos entes, no sé si iguales, no estoy seguro de confirmarlo, pero que colaboramos entre nosotros. Bueno, al menos no hay jerarquías, entonces sí, está interesante el poshumanismo, trata de ver como que todo más global, con menos privilegio y menos jerarquías. Sí, y además es más sustentable. O sea, esta idea del humanismo nos va a llevar... Del humanismo surgió... Son muchas ideas que están en mi cabeza ahorita. Del humanismo surgió pues esta idea del individualismo, que a la vez se soporta mucho y se apoya mucho simbióticamente con el capitalismo y el consumismo. De que pues sí, el individuo es inteligente, es razonable, que cómo va a ser razonable si tenemos un chingo de bias, o sea, de sesgos cognitivos. ¿Saben? O sea, somos libres, pues Freud, el lenguaje, nos dicen que no somos, o sea, el mismo lenguaje nos determina, o sea, he escuchado que incluso lenguajes que tienen menor léxico tienden a ser más violentos, entonces,
¿Fuiste libre de tu violencia o realmente ya estabas determinado por tu lenguaje? O Freud por los papás, o, o Nietzsche, o tipo todos estos filósofos y estudios psicológicos que te han dicho de que no eres libre, no eres racional, no eres individuo. ¿Saben? Todo esto se apoya con el capitalismo en el sentido de... ¿En qué sentido? Sí, o sea, el capitalismo se apoya mucho al individuo, de que somos únicos, especiales, y por eso nosotros debemos dominar el mundo sobre las otras especies, sobre los animales, y por eso la gente más inteligente es mejor que la menos inteligente, porque es más racional y por lo tanto va a usar su razón para, ¿saben? Puras tonterías que nos dicen del humanismo, concepciones que Hollywood nos ha vendido una y otra vez y las seguimos comprando, cosas desde el amor, que es también muy importante, no me voy a meter en ese tema, pero son importantes, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ahorita estaba diciendo, bueno, el chiste es poshumanismo, investígalo, humanismo no, hay que derrocarlo poco a poco. Todos los ismos se han derrocado a lo largo de la historia. Feudalismo, comunismo. Ahorita les voy a explicar un poco más del comunismo. Está muy interesante. Bueno, sí, ya les dije lo de los humanos, quienes antes eran humanos, ahora quienes son considerados humanos. Pero sí, aquí tengo, o sea, me falta mucho, estoy nervioso. Ok, bueno, creo que ya pasé con eso, me lo voy a saltar. Hay algo interesante en el tema del individualismo, porque el individualismo, pues el sujeto es el individuo, y el individuo, pues etimología es individuo, no se puede dividir. Pero, ¿qué tal si nos podemos dividir? O sea, el individuo dice que tenemos una única voz, un yo interior, una voz auténtica, ¿no? Dentro de nosotros. Y el individualismo te dice, síguela, escucha tus sentimientos, escucha lo que quieres, quién eres, ten experiencias, para que tengas esos sentimientos y vayas y te conozcas más para ver quién eres, ¿no? Descubres tu voz interior. Pero ¿qué tal si no hay tal cosa como una voz interior? ¿Qué tal si hay varios yos? Los voy a contar dos experimentos rápido. Bueno, tres experimentos rápido. El primero que se me viene a la mente antes de que lo olvide viene del libro de Talking to Strangers. Bueno, no es un experimento tal cual, pero pues es el tema del alcohol. Que pues es... lo manejaba ahí como... ¿Cómo se llama cuando no ves de lejos? Bueno, en el tema del alcohol lo manejaba como, porque ahí trató de un tema de abuso sexual y decía como, dislexia, ¿cómo se dice cuando no ves de lejos? Bueno, el chiste es que cuando tomamos, o sea, nosotros cuando estamos sobrios, estamos pensando en el pasado, presente y futuro, ¿no? O sea, y tomamos nuestras decisiones a partir de estas cosas, de nuestras consecuencias en el futuro, de nuestras acciones en el pasado y por lo tanto decidimos cómo actuar en el presente. Cuando tomamos alcohol, según lo que leía en el libro, es que nos disociamos de esta parte del futuro. Entonces ya no pensamos tanto en las consecuencias y por lo tanto no piensas que al tomar excesivamente y al abusar de una menor, de alguien que no te da tu consentimiento, pues no piensas en las consecuencias, no piensas que es algo no ético, que es un crimen, no piensas que te vas a ir a la cárcel, no piensas en nada de eso, porque se disocia tu yo. Entonces ahí está interesante esta parte de cuando una persona está borracha y te empieza a decir cosas y luego te dice, no, espérate, yo no intencioné decir eso, pero lo dijiste. Entonces una parte de ti sí lo quería decir, ¿no? O lo dijo. Pero pues realmente si en tu estado sobrio nunca lo dirías. Entonces, ¿qué onda ahí? O sea, es como una juxtaposición de yos. Y esa parte también como, no sé mucho de psicología de Freud, pero pues es la parte del yo, del ello, del super yo. ¿Sí es así, no? Yo, super ello, super yo y ello. De nuestros deseos, de quién somos, o sea, que yo, pues, no estoy seguro, no soy ingeniero químico, ¿no? Pero que el ello
es esta parte de nuestros deseos, el super yo es como la parte de la moral, de todas las leyes, y pues el yo es como una combinación de esto, ¿no? Y intenta negociar, ¿no? Entonces, pues tenemos varias capas, ¿no? Bueno, ok, estos son dos ejemplos que no vienen en el libro, que se me acaban de ocurrir, no sé si sean correctos o no. Los que vienen en el libro de Homo Deus son dos, uno del Dr. Kahneman, que dice que hay un yo experimentador y un yo narrativo. Es decir, un yo que vive las cosas y un yo narrativo que le da una historia a todas las cosas, no necesariamente que concuerda con los datos del experimentador. O sea, este narrativo puede tener más influencia. Se dice, eh, el agua de Groenlandia no está tan fría, pues el experimentador, aunque se esté congelando, te vuelves a meter porque el yo narrador dice una cosa. Entonces hay dos yos ahí. Y otro experimento fue con pacientes con epilepsia, en donde también porque pues la epilepsia tenemos el cerebro que tiene dos hemisferios, están conectados por un tronco. Cuando los cortas, pues solo tu hemisferio solo controla ciertas partes el agua, el habla o el lenguaje, y el otro hemisferio controla, no sé, la vista y la escritura. Entonces aquí demostraron en este experimento con pacientes con epilepsia que, por ejemplo, le enseñabas a alguien una imagen pornográfica y es el hemisferio que controlaba a la vez eh, la vista se rió, o sea, porque la vista dijo, es una imagen pornográfica, y sonrió. Y luego le preguntan de que, oye, ¿por qué te reíste? Y ese mismo hemisferio que vio la vista no controla el agua. El que controla el agua es el otro. Entonces, el del agua, al no tener información sobre por qué se rió, se inventa una historia. Y dice, es que vi algo gracioso. Entonces, bueno, ahí dos yos. Ok, punto y aparte. Ya me demoré demasiado. Les voy a contar cosas así un poco más random. Bueno, sí. Bueno, es algo que aquí escribí del autor. Dice, como los cyborgs, o sea, si nos quisiéramos preguntar cómo los cyborgs, superhumanos, inteligencia artificial, podrían tratar al humano, al Homo sapiens, solo hay que ver la historia de cómo los sapiens han tratado a los primos menos inteligentes. O sea, cómo hemos tratado a los simios, cómo hemos tratado a los animales, cómo hemos tratado a la misma especie de nosotros, que nosotros consideramos menos especies. De nuevo, el humanismo, de que, oye, los africanos, sí, son menos inteligentes porque son negros y no se parecen a nosotros. Bueno, pues envíalos a cultivar algodón o tenlos esclavos. Y son misma especie. Y aquí pues dice, pues solo fíjate en la historia de cómo hemos tratado a los seres menos inteligentes y no que los negros sean menos inteligentes. Era una narrativa que ellos inventaron, pero con eso bastó para que para que para que los tratáramos mal. Entonces, aquí, ¿cómo seres tan poderosos como inteligencia artificial, cyborgs, superhumanos, que van a estar más desarrollados, más capaces, van a tratar a alguien que ya no es tan capaz, que ya no es tan capaz de producir, que pues en nuestro sistema capitalista, consumista, capacitista, que valora mucho el valor de producir? ¿Qué va a pasar cuando ya no seamos eficientes, ya no produzcamos nada, cuando una máquina sea más productiva que nosotros? Pues nos desechan, al igual que nosotros hemos desechado a todo lo que no nos sirve. Sí, bueno, ya les hablé la libertad. Aquí dice, ¿por qué estudiar historia? Pues no, el autor dice, pues no es para predecir el futuro, sino para desaprender del pasado e imaginar destinos alternativos. Y pues aquí comparte esta conclusión después de compartir una anécdota un relato sobre por qué los jardines representan poder. Y es que pues antes, en la Edad Media o en el pasado, tener jardines que no te producen nada, meramente son estéticos, representa mucho poder, pues porque tienes que tener mucho el terreno, mucha agua para hidratarlos, y era un símbolo de poder en el pasado. Pero no tiene que significar en el presente lo mismo. O sea, no tienes que tener ese peso de, tengo que tener un jardín porque así ha sido siempre. No, era porque antes tenían que demostrar que tenían poder. Ahora no hay necesidad de ello. Bueno, esta frase me gustó. Yo me la escribí. Dice, estamos conduciendo a toda velocidad hacia quién sabe dónde.
Y lo peor es que nadie sabe dónde está el freno porque nadie entiende el complejo sistema. Y es la misma paradoja del conocimiento que explica el autor, de cada vez con la tecnología y la ciencia tenemos más descubrimientos y con estos descubrimientos modifican la sociedad y esta sociedad entonces ya es diferente, por lo tanto necesitamos más conocimiento y a la vez este nuevo conocimiento modifica la sociedad de nuevo y es un ciclo y cada vez se pone más complejo, o sea, y ya nadie entiende cómo se para. Y además nuestro sistema económico es el capitalismo, en donde depende del crecimiento ilimitado, o sea, que no concuerda con nada con nuestros recursos finitos, ¿no? Entonces, ahí hay algo malo va a pasar. Entonces, quizá, o sea, lo que nos quede, si es que no cambiamos las narrativas, si no cambiamos hacia dónde queremos ir, que ahorita actualmente queremos seguir explotando el petróleo, queremos ir a Marte al parecer con Elon Musk, queremos no mejorar el transporte público, sino queremos carros eléctricos porque son menos contaminantes. Si no cambiamos estas narrativas que cambian y modifican la realidad, la materialidad, si no cambiamos las narrativas, la ficción, pues vamos a lugares muy oscuros. El autor, por último, ya para acabar, comparte que hay dos posibilidades, bueno, él propone dos posibles religiones, que me pareció interesante este hecho de que ahorita las religiones ya meramente son reactivas, o sea, no proponen nada, no son creativas, meramente son reactivas, o sea, hay algo, la religión reacciona, pero ya no son, ya no proponen nada, en el sentido de, sí, o sea, antes proponían un nuevo sistema de hecho, pues, quien inventó la contabilidad, según yo, fue un sacerdote o algo así, y propusieron algo, pero ahora pues ya no proponen nada, solo reaccionan. En cambio, Silicon Valley es, desde el punto de vista religioso, lo más próspero, o sea, lo mejor, es lo más innovativo, lo más sorprendente que nos puede ilustrar en religiones. O sea, si va a haber nuevas religiones, no van a salir del pasado, de la Biblia o del Torán o de cualquier otro libro bíblico viejo, va a salir de la tecnología de Silicon Valley. Explica dos nuevas posibles religiones, que una es el tecnohumanismo, en el cual tiene mucho que ver con algoritmos, y en esta se basa mucho en rediseñar nuestros deseos y nuestra voluntad. O sea, aún está esta parte del humanismo, en donde ponemos en el centro que las experiencias y la voluntad humana es algo sagrado, y por lo tanto lo queremos controlar, queremos pues sí, o sea, controlar nuestros deseos, lo que queremos, mejorar nuestras experiencias humanas, poder consumir una droga para que así nos sintamos felices o sintamos ciertas cosas, olvidemos de ciertos deseos. Comparte mucho este tema de algoritmos con Google, Facebook, Waze, Kindle, que nos pueden leer, o sea, que en este tecnohumanismo lo importante es tener una base de datos. En especial hablo aquí de los genéticos, de cómo la tecnología y la genética se envuelven con pinches y nos ayudan a conocernos mejor. Y si nos conocen mejor a nosotros que nosotros mismos, pues entonces, ¿por qué nosotros deberíamos de decidir cuando una máquina lo puede hacer por nosotros? En este caso, pues puede ser como Waze, ya te dice por dónde irte, aunque tú sientas a otro lado, pues tú te vas por donde dice Waze, porque según hay menos tráfico. O imagínense que Google o Facebook ya tengan suficiente información de toda tu vida, tanto datos cardíacos como respiración, como de tus sentimientos, de todos tus correos, de todas las personas que has conectado, las fotos que tengas, y te dice, la mejor persona para que tengas una relación, o sea, tu esposa, es ella. Ya no lo pienses, no investigues en tus sentimientos o en tu voz interior. Créeme, nosotros tenemos los datos que te dicen que con esta persona tu ritmo cardíaco se acelera, tu respiración es mayor, tienes mayores fotos con ellas y tienes una mejor historia con ella. Entonces, cásate con ella. Y es confiar en los datos.
La otra propuesta es el de la religión de los datos. Ya me cansé. La religión de los datos y algoritmos, en donde se crea un sistema de procesamiento de datos, en donde todo forma parte de un procesamiento de datos. Y aquí les voy a ver un poco más de aquí, 400. ¿En qué sentido? O sea, en el dataísmo, los datos son igual a Dios, son los nuevos dioses. Entonces, lo que más importa aquí es el flujo de información, la libertad de datos, que todos puedan acceder a todos los datos en cualquier instante. ¿Esto qué significa? Que se te va tu privacidad, que pierdes tu individualidad, que confieres tu poder y el sentido a los datos. Está directamente relacionado pues, a los algoritmos, al Internet de todas las cosas, que todo esté conectado, para que si todo está conectado hay un mayor flujo de información y por lo tanto pues todo se vuelve más eficiente y mejor. O sea, hay riesgos, hay beneficios, ¿no? Les voy a explicar cómo funciona este procesamiento de datos, ¿no? Que a lo largo de la historia se ha ido formando poco a poco. Y es que, dice, en tal caso podríamos entender toda la historia como un procesamiento de mejora de la eficiencia de este sistema, mediante 4 métodos básicos. Primero, aumento del número de procesadores. Una ciudad de 100.000 habitantes tiene más potencia de cómputo que un pueblo de 1.000 habitantes. Aumento de variedad de procesadores. Diferentes procesadores podrían emplear maneras diversas de calcular y analizar datos. Por lo tanto, emplear varios tipos de procesadores en un único sistema podría aumentar su dinamismo y creatividad. Una conversación entre un campesino, un sacerdote y un médico podrían producir ideas nuevas que nunca aparecerían en una conversación con puros cazadores-recolectores. El tercero, aumento del número de conexiones entre procesadores. Tiene poco sentido aumentar únicamente el número y la variedad de procesadores si están pocos conectados entre sí. Es más probable que una red comercial que conecte 10 ciudades produzca más innovaciones económicas, tecnológicas y sociales que 10 ciudades aisladas. Y el último, cuarto, es el aumento de la libertad de movimientos a lo largo de las conexiones existentes. Conectar procesadores apenas es útil si los datos no pueden fluir libremente. Construir carreteras entre 10 ciudades no será muy útil si están pegadas de ladrones o algún déspota autócrata no permite que comerciantes y viajeros se muevan como desean. Es decir, todo lo ve a partir de datos. O sea, las civilizaciones, la cultura, la diversidad, los hijos lo ven como bits. O sea, el que yo escriba en este diario genera información, un bit, que le puede servir a un comerciante de África para ver si necesita mandar más cacao aquí a México, porque aumentó la demanda. Si yo escribí aquí en mi diario que me gusta mucho el chocolate y por lo tanto la demanda va a aumentar. Y está muy interesante esto, o sea, ver como todo como una parte de, como un procesamiento de datos. Da miedo. O sea, pues, todo cambio da miedo, ¿no? Pero pues esta parte de perder la individualidad, la, la, la individualidad, pues la cultura, la tradición, la privacidad, pues son dilemas éticos que se van a enfrentar. El libro lo plantea todo esto en el siglo XXI. No lo plantea en 10 años, quizá lo plantea en 80, 2 siglos, no sé. Y por último, ya para acabar y yo tomar agua, es que dice, ¿no tengo batería? Sí. Es que termina el libro diciendo, que es muy interesante. Dice, pero si adoptamos una visión realmente amplia de la vida, todos los demás problemas y cuestiones resultan eclipsados por 3 procesos interconectados. 1. La ciencia converge en un dogma universal que afirma que los organismos son algoritmos y que la vida es procesamiento de datos. 2. La inteligencia se desconecta de la conciencia. En una parte de aquí dice, pues, ¿qué es más importante? ¿Que las cosas sientan o que las personas sean inteligentes, eficientes y productivas? Entonces, dice 2. La inteligencia se desconecta de la conciencia. 3. Algoritmos no conscientes, pero inteligentísimos, pronto podrían conocernos mejor que nosotros mismos. Dice, estos 3 procesos plantean 3 interrogantes clave, que espero permanezcan en la mente del lector después de acabar este libro. 1. ¿Son en verdad los organismos solo algoritmos y es en verdad la vida solo un procesamiento de datos? 2. ¿Qué es más valioso, la inteligencia o la conciencia? Y 3.
¿Qué le ocurrirá a la sociedad, a la política y a la vida cotidiana cuando algoritmos no conscientes, pero muy inteligentes, nos conozcan mejor que nosotros mismos? Y amigos, así acabamos Homo Deus. 1 hora. Como siempre, me la paso ahogando y ahogando y ahogando. Espero les haya gustado. Creo que este es de los penúltimos videos que voy a hacer. De nuevo me lo recuerdo. Esto lo hago para mí. Me sirve mucho. Además de leer el libro, hacer notas, ser más consciente de lo que dice el libro y que se me quede más la información. Luego pues lo vuelvo a leer y hago más notas para hacer este review. Y luego hago este review en donde yo digo las cosas, se me vienen más cosas a la mente mientras que estoy hablando. Entonces hago conexiones. Y además pues esto lo subo en forma de podcast, entonces luego lo escucho yo para recordar cierta información. Entonces está bien. No lo ve mucha gente, pero me sirve a mí. Me gusta. Me gusta. Pues nada amigos, los despido. Chao, chao.